Era el tiempo donde los Juegos Atléticos en esta ciudad eran muy importantes y se celebraban una vez por año, y esta ciudad estaba abarrotada y toda la gente estaba muy excitada por lo que estaba pasando. De pronto, en esta excitación de la gente que estaba en ese lugar, el grito salió del medio: mueran los ateos, busquemos a Policarpo. Seguramente Policarpo habría podido huir, pero ya había tenido una visión en sueños en la que vio que la almohada bajo su cabeza estaba ardiendo y se despertó para decirle a sus discípulos: es necesario que me quemen vivo. Un esclavo declaró bajo tortura dónde estaba Policarpo y allí fueron a arrestarle. Él ordenó que le dieran la posibilidad de tener una comida y puso a disposición todo lo que tenía, si a cambio le daban la posibilidad de tener 1 hora de oración. Ni siquiera el capitán de la policía quería ver morir a Policarpo. En el breve viaje a la ciudad trató de persuadir al anciano: a ver, hombre, ¿qué tiene de mal decir César es Señor y de paso ofrecer un sacrificio? De esta manera salvarías tu vida. Pero Policarpo era inamovible en su convicción de que para él el único Señor era Jesucristo. Cuando entró en la arena del circo, vino una voz del cielo que decía: sé fuerte, Policarpo, y pórtate como un hombre. El procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César, o morir. Sí, escuchaste bien, o morir. 86 años le he servido, le contestó Policarpo, y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul se puso loco y lo amenazó con la hoguera. Y Policarpo le replicó: tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, pero no conoces el fuego que le espera a los malvados en el juicio por venir y el castigo eterno. ¿Qué esperas? Vamos, vengan por mí. Esas palabras incitaron más a la gente y la gente se puso re loca, pero ¿saben una cosa? Empezaron a bajar de las gradas a buscar lo que necesitaban para prender fuego. Y aunque era sábado y tenían que quebrantar el descanso sabático, los mismos judíos fueron a buscar la leña que iban a alimentar ese fuego. Iban a atarla al patíbulo, pero él dijo: no, esperen, yo estoy aquí. ¿Por qué me van a tratar de atar si el que me permitió llegar hasta acá y me va a permitir soportar el fuego, me va a permitir quedarme sin necesidad de que me aten o me claven? Solo lo dejaron atados. Pero las llamas empezaron a hacer lo suyo. Y algo pasó. Estas llamas, dicen los testigos, nunca lo llegaron a tocar. Formaron como una carpa alrededor de Policarpo. Pero el verdugo, aquel que tenía que terminar de ejecutar esta obra macabra, fue el que lo atravesó totalmente. Y cuando lo atravesó, dicen los comentarios, de las historias de aquel momento, usted puede creerlo o no, pero que una paloma surgió del medio del fuego y la sangre que se sacó fue tanta que apagó el fuego que estaba en ese lugar. Evidentemente, donde vivía Policarpo no era fácil vivir. Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna y vivía en un lugar donde no era fácil ser cristiano. Por eso es interesante pensar desde este lugar todo lo que la iglesia en ese lugar, allí en Esmirna, pasaba cada día. Por eso te voy a pedir que en esta mañana me acompañes a leer un mensaje a la iglesia que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. El más cortito de todos, pero el que tiene un mensaje y tiene una cantidad de cosas que en esta mañana
nos pueden servir para entender lo que es la fidelidad de la iglesia. Hermana, en esta mañana, hermano, en esta mañana queremos encontrar en la palabra de Dios la fidelidad de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Vos y yo. Vos y yo formamos la iglesia en la paternal. Por eso lo interesante es que podamos entender la necesidad de serle fiel a nuestro Dios a pesar de las cosas que nos pasan, a pesar de las situaciones que tenemos, a pesar de la enfermedad, a pesar de todas las cosas que dan vuelta por nuestra vida. La necesidad de serle fiel al único Dios verdadero. Policarpo nos deja una enseñanza profunda, que a pesar de que iba a morir, él nunca le fue infiel a este Dios maravilloso. ¿Lo encontraste? Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Yo lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque sus sinagogas le pertenecen a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores, escuchá, no sufrirán daño en la segunda muerte. Antes de meternos profundamente en algunos pasajes que me parece que son muy interesantes, yo quería hacerte una visión de lo que era la ciudad de Esmirna. Créeme, todos nosotros hubiéramos querido vivir en una ciudad como Esmirna. Era una ciudad hermosa, era una de las pocas ciudades que habían sido planificadas desde su comienzo. Se construyó con calles perfectas, amplias, rectas. Algunos de los escritores decían que era una belleza en esas calles, que sus pavimentaciones eran excelentes, su armado de ciudad era una cosa maravillosa. Una de las más famosas calles que tenía la ciudad de Esmirna era la calle del Oro, que empezaba en el templo de Zeus y acababa en el templo de Cibeles. Daba la vuelta al pie de la colina del Pago, ¿sí? Y así los edificios coronaban lo que se le llamaba la corona de Esmirna, que estaban alrededor justamente de esta colina, y terminaban, algunos dicen, con el collar, que era justamente la calle del Oro. Ciudad libre, pero una ciudad que sabía lo que era la lealtad. Sí, la sabía, porque mucho antes de que Roma llegara a ser este imperio, la señora del mundo, ya Esmirna le había dado su voto de confianza. En realidad, había llegado a darle el voto de lealtad total. Fíjense que uno de los cónsules más importantes, el cónsul Cicerón, llegó a llamar a Esmirna una de nuestras más antiguas y fieles aliadas. Pero no entiendo, si no eran los judíos que estaban en contra de los romanos, si los judíos no estaban esperando al libertador para que los libertara del yugo romano, tal era la reverencia de Esmirna sobre Roma, que fue la primera ciudad del mundo que erigió un templo a la diosa Roma. Y cuando todos se peleaban por hacer el edificio, el templo, a la divinidad del emperador Tiberio, un templo a la divinidad del emperador Tiberio, ¿cuál fue elegida? Esmirna. Por encima de Éfeso, que era, digamos, la ciudad más importante que había en aquel momento. Esmirna era muy rica, pero muy rica en todo sentido, todo pasaba por allí. Empezaron a redescubrir que su salida al mar le daba la posibilidad de que los comerciantes pasaban por aquel lugar. O sea, un lugar espectacular. Tenían la posibilidad de tener el Dios que vos quisieras, porque tenían un montón de templos. Mirá, Cibeles, a Zeus, Apolo, Némesis, Afrodita, Esculapio, a la diosa Roma, al emperador Tiberio,
a todo. Y en el medio de todo eso estaba la iglesia. Ciudad maravillosa, pero con un problema. No podías ser cristiano. No podías ser cristiano. Yo me imagino, por un momento, pensar si nosotros tuviéramos que vivir ahí. Por un momento, pensar qué sería de nosotros si tuviéramos que participar de una ciudad como Esmirna. Mirá, había 6 acusaciones contra los cristianos. Era terrible, ¿eh? Sobre la base de la palabra comunión, o sea, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, se difundió el rumor de que los cristianos eran caníbales. Como los cristianos llamaban a sus celebraciones ágape, o sea, la fiesta del amor, se decían que en el templo se hacían orgías. Como el cristianismo producía a veces rotura en las familias porque alguno de los miembros seguía a Cristo y otro no, acusaban a los cristianos de involucrarse en cuestiones familiares. Los paganos acusaban a los cristianos de ateísmo porque no podían comprender un culto sin imágenes y porque negaban la existencia de los dioses paganos. A los cristianos se los acusaba de ser desafectos al régimen porque negaban decir el César es el Señor. A los cristianos se los acusaba de incendiarios porque anunciaban que el mundo se acabaría en llamas. O sea, no era difícil pensar que a cualquiera que se le ocurriera podía agarrar a cualquiera de los que participaban de los cultos y decir que, o inventar cosas en contra de él, en donde esta persona literalmente terminaba presa o terminaba muerta. Así que no era muy fácil ser cristiano en aquel lugar. No, no, no. No era muy fácil ser fiel en aquel lugar. Y me pongo a pensar, nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto la fidelidad? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir lo que Dios nos pide que sigamos cada día? Pero espera, antes de eso quiero decirte algo más. Porque mi pregunta fue, Señor, ¿qué hacía que esta gente que vivía en medio de la persecución pudiera serte fiel? Que vivía en medio de la muerte era algo normal. Los golpes, entrar a tu casa y que te rompieran todo, era algo normal. ¿Qué era lo que hacía que estos hermanos fueran fieles? Y hay algo que la sostenía, y había algo que la mantenía. Y el mensaje, cuando ustedes empiezan a leer, dice, este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Y ellos tenían esa visión en su vida. Y ¿sabes una cosa? Yo dije, quiero que esto sea también en mi vida. A pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, venga lo que venga, Él es el primero y el último. Como decía por allí Isaías, capítulo 44, versículo 6, o capítulo 48, versículo 8, yo soy el primero y yo soy el último, gracias a Dios. Que podemos tener esa seguridad, venga lo que venga, desde el primer día de la vida hasta el último, el Cristo resucitado está con nosotros. Así que, ¿quién o de qué tenemos que tener miedo si Él está con nosotros? Es más, este Cristo resucitado experimentó la muerte. ¿Cómo no va a tener misericordia de nosotros si Él la experimentó? ¡Qué maravilloso pensar que Dios permitió que Jesús pasara por todo esto para que nos entendiera! Y no solo experimentó la muerte, sino que la conquistó, porque Él venció a la muerte y nos da el camino a la vida victoriosa. Amén. Que podemos tener esa seguridad de saber que pase lo que pase, Él está, Él experimentó, Él conquistó la muerte y eso nos da a nosotros la seguridad de que Él sabe y que nos da este camino hasta la vida victoriosa. Y te quiero decir algo más, Él conocía a la iglesia de Esmirna, claro que la conocía, dice por ahí, yo sé de tus sufrimientos. Él sabía muy bien lo que le estaba pasando a esta iglesia. Él sabía que día a día ellos tenían que pasar por situaciones complicadas.
Porque mirá lo que dice, buscando por allí cómo era esto del verbo conocer, la traducción al griego es oida, que significa ver, mirar, observar algo atentamente, mirar con atención. Él está mirando con atención tu vida. Así como lo hizo con Esmirna, está haciéndolo con nosotros cada día. Y eso es maravilloso, saber que hay alguien que sabe mi dolor, que sabe por lo que paso y que me da aliento y que me sostiene y que me dice, no temas, yo estoy contigo. Él observa atentamente. Yo sé de tus sufrimientos. Yo sé lo que te pasa. Iglesia, yo sé lo que te pasa hoy. Yo sé con lo que estás peleando. Gustavo, yo sé con lo que estás peleando. Yo sé cuál es tu situación el día de hoy. Tranquilo. Tranquilo. Yo estoy ahí. Yo te sostengo. Yo te acompaño. Yo te doy lo que necesitas. Qué maravilloso es ver a un Dios poderoso que sostenía una iglesia en un lugar tan difícil. ¿Cómo no te va a sostener a vos? ¿Cómo no te va a acompañar? ¿Cómo no nos va a acompañar en las situaciones por las que nosotros estamos pasando? Es más, es verdad que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre en lo económico. Claro que era una iglesia pobre, porque sabes una cosa, el gran grueso de la iglesia de Esmirna era de las clases sociales bajas. Eran los esclavos los que participaban de esta iglesia, que no era una iglesia chica en número, era una iglesia grande. Pero también había gente que conocía al Señor de alto poder en dinero, que no tenía problema económico, pero al decidir por Cristo y al enterarse la gente y de manera especial las autoridades, se le quitaba todo, perdía todo, todo lo que había logrado, todo lo que tenía como soporte, lo perdía, se lo sacaban. ¿Por qué? Porque no decían que su señor era el César. No se doblaban delante del César. Ellos eran fieles porque habían entendido que era lo mejor que le podía pasar a la iglesia. Claro que sos pobres, Minra. Claro que los que forman parte de tu iglesia son pobres, pero ¿sabes qué? Dice la palabra, pero eres rico. Ay, esto a mí siempre me golpea en la cabeza. No era necesario tener una iglesia llena de gente, no era necesario ser poderoso, no era necesario tener una congregación de miles y miles. Lo importante era que eran ricos en espíritu. Y eso hacía que la iglesia fuera diferente, y eso hacía que la iglesia fuera una luz en medio de la mugre, en medio de la desesperación, porque Esmirna era una luz en medio de todo eso. Lean en Apocalipsis el mensaje a las iglesias y se van a dar cuenta por qué esta iglesia era una iglesia diferente. La pelea de esta iglesia era terrible. Sin embargo, Dios sostenía a una iglesia que era fiel. Que era fiel. ¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto? Y Jesús alienta a la iglesia. Le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo estoy ahí, a pesar de que el diablo te va a llevar a situaciones difíciles, a pesar de que estás a punto de sufrir distintos tipos de cosas, que se te va a complicar la vida. Si permanece fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Te daré la corona de la vida. ¿Y qué significa ser fiel hasta la muerte? Ser fiel hasta la muerte demanda dejar todo por Dios. Todo, no parte. Cuando uno dice Señor, se entendía que era el dueño de todo. El Señor en aquel tiempo era el dueño de todo, no de una parte. Era dueño de un esclavo, era dueño de una tierra, era dueño de una posesión, de todo. Y todo lo que estaba en ese lugar era del Señor. Por eso, si nosotros decimos que Él es Señor, necesitamos dejar todo por Dios.
Ser fiel hasta la muerte demanda sacrificar nuestro yo. Hay que empezar a sacar nuestro yo. Yo puedo hacer esto, yo pienso que, yo debo que, yo entendí que. Es nuestro yo muchas veces el que dirige y es nuestro yo el que a veces quiere mandar a través de nosotros. Y es una necesidad imperiosa que tenemos que sacrificar nuestro yo, tirarlo de una vez por todas. Ser fiel hasta la muerte es estar dispuesto a morir y dar la vida por Cristo. Mirá, ejemplos. David estuvo dispuesto a morir cuando retó al filisteo. Aunque él sabía que la victoria la tenía en Dios, él podía haber muerto y no le importó, porque él iba por una causa lógica y que él entendía que tenía que pelear en nombre de este Dios que era el Dios verdadero. Sadrach, Mesach, Abednego, los 3 jóvenes que estuvieron dispuestos a morir antes de arrodillarse delante de la imagen de Nabucodonosor. Daniel no negoció el adorar y orar a Dios, aunque eso lo llevara a ser tirado a la fosa de los leones. Zacarías es uno de los que fueron realmente fieles hasta la muerte por decirle la verdad al pueblo. Fue muerto a pedradas por decir esta verdad de Dios al pueblo. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban fue otro que murió por decir la verdad a los judíos. Él estaba dispuesto a morir, no le importaba, no transaba. Juan el Bautista también murió por la causa de Dios, por decirle la verdad a Herodes sobre su matrimonio. Ser fiel hasta la muerte es no dejarse moldear por el mundo en el que vivimos. Es tan fácil dejarse moldear por las cosas que están alrededor. Yo hablo de que son como calcomanías que se van pegando en el cuerpo. Y una calcomanía bien pegada cuesta mucho sacarla. Algunos dicen que usan la Coca-Cola porque saca tornillo, tuerca y tal. Pero una calcomanía bien pegada no se saca tan fácil. Y esas son las cosas que yo voy dejando que entren y se peguen a mí. Lot no dejó nunca moldearse a pesar de que vivía en una ciudad como Sodoma y Gomorra. No, Señor. Él no permitió, por ende, Lot salió de ese lugar antes de que fuera destruido. Dios lo sacó de ese lugar antes de que fuera destruido. Ser fiel hasta la muerte es guardar la fe, y guardar la fe es ser perseverante en las enseñanzas de nuestro Dios, es permanecer en su palabra, es buscar, es escudriñar, es rajuñar, es intentar encontrar lo que está dentro y que Dios tiene para mi vida, porque es lo único que nos va a sostener, es lo único que nos va a mantener, no hay otra. Esto es dar la vida hasta la muerte. Fíjate, y hay muchas cosas más que tenemos por ahí, pero esto es dar la vida. ¿Para qué? Para que Dios en su misericordia nos dé la corona de vida. Jesús espera de nuestra iglesia fidelidad. Jesús espera de vos y de mí fidelidad en la vida, en el testimonio, en la familia, en los negocios, en la fe. Por favor, no vendas tu Señor por dinero como Judas. No cambies tu Señor por un plato de lentejas como Esaú. No vendas su conciencia por una barra de oro como Acán. Seamos fieles, aunque esto nos cueste el noviazgo, el empleo, el éxito, el matrimonio o nuestras vidas. Fíjense, hoy nosotros no tenemos persecución, pero sí tenemos gente que no nos quiere, gente que no nos ve. ¿Por qué? Porque le decimos la verdad. Y la palabra habla de esto. Bienaventurados los que son perseguidos en mi nombre. El mundo percibe a Jesús. ¿Cómo no te va a perseguir si somos discípulos de Él? ¿Cómo no nos va a perseguir a vos y a mí? La Biblia dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Allí, en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, Pablo dice a los filipenses, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y un teólogo muy conocido, Dietrich Bonhoeffer,
que fue ahorcado en el campo de concentración allí en Alemania por el año 1945, escribió: el sufrimiento es el signo del verdadero cristiano. Mientras estamos aquí, él escribía, muchos de nuestros hermanos están sellados con su sangre, están sellando con su sangre su fidelidad. Ahora, ¿es fácil ser fiel? No. ¿Podemos humanamente serle fiel a Dios? No. Pero Él es el único que puede darnos, sostenernos, acompañarnos para que esta fidelidad sea la que Dios se merece. Es el único camino por donde pasan las bendiciones divinas. Y el vencedor de todo esto, al vencedor de todo esto, Jesús le promete que no sufrirá daño en la segunda muerte. La peor muerte no es la biológica, a la donde todos vamos. Te quiero decir que no tenés salida. Todos vamos ahí. Todos vamos a la muerte física. Y esa no es la peor muerte. La peor muerte es la muerte espiritual. El cristiano no teme a la primera muerte porque sabe a dónde va. Y da gracias porque si sigue a Cristo, la segunda muerte no existe. Esta segunda muerte es la condenación eterna al lago de fuego. Pero los que son fieles serán recibidos con todos los honores por el Señor, quien dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, en esta mañana quiero desafiarte a que sea fiel a pesar de. Es un desafío maravilloso porque es un desafío de fe. Es un desafío en el cual Él es el único que nos sostiene para que podamos hacerle. Aunque las cosas que estén alrededor nuestro se caigan, aunque las cosas que estén alrededor nuestro desaparezcan, aunque el piso se te mueva, sé fiel hasta la muerte. No la muerte natural, aunque tengas que dar la vida para no transar con este mundo manejado por el diablo, que lo único que nos pide es que transemos, es que fallemos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que su palabra llegue tan fuerte a nuestros corazones. Que nuestra iglesia pueda brotar esa fidelidad que solamente Él puede darte. Esta fidelidad que nuestro barrio necesita. ¿Qué vamos a hacer cuando las puertas de la iglesia se abran de nuevo? ¿Nos va a encontrar derrotados o nos va a encontrar puestos en esa fidelidad que solamente viene de Él? Pensalo. En algún momento vamos a salir de esta comodidad que tenemos, de levantarnos 10, 15 minutos antes, de prender la computadora, de vernos. Nos estamos achanchando. ¿Qué vamos a hacer cuando todo esto desaparezca y empecemos a tener que abrir las puertas del templo? ¿Qué le vamos a decir a nuestros vecinos? ¿Qué le vamos a compartir? ¿Que el evangelio es para frustrados? ¿Que el evangelio es para perdedores? ¿O que el evangelio reivindica al ser humano como criatura de Dios y hace personas totalmente diferentes? Quiera el Señor encontrarnos de esa manera, peleando y luchando la buena batalla. Quiera el Señor darnos esta fidelidad que solamente viene de Él, que solamente nos puede dar victoria en Cristo. Quiera el Señor que podamos estar firmes, aprendiendo cada día, sosteniéndonos cada día, porque Él tiene cosas maravillosas para tu vida y para la mía. Hermano, este es el tiempo. Séle fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Dios nos bendiga en este día.